Muy buenos días y bienvenidos a Momentos de Fe. Yo soy el diácono David. Hoy quisiera reflexionar contigo acerca del sacramento de confirmación. Recordemos que el sacramento de confirmación solamente lo puede otorgar el obispo de cada diócesis. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Por eso solamente ellos están autorizados para administrar el sacramento de confirmación. En algunos lugares, cuando se celebran las confirmaciones y el obispo no puede estar presente, él puede dar la facultad para que sea un sacerdote que pueda administrar o conferir la confirmación. Pero ordinariamente son solamente los obispos, porque son sucesores de los apóstoles, quien pueden administrar el sacramento de confirmación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, nos dice que cuando los cristianos empezaron a ser perseguidos, todos se dispersaron excepto los apóstoles. Recordemos que los cristianos habían sido perseguidos y querían ser exterminados para parar la doctrina de Cristo. Pero en realidad lo que sucedió fue que se propagó, empezó a proclamarse el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, por todos los lugares. Es ahí donde encontramos a un Felipe. Recordemos, este Felipe no era el apóstol, era uno de aquellos 7 que fueron elegidos en el capítulo 6 para atender las necesidades de los pobres y de las viudas. Este Felipe es uno de los 7 que en la Iglesia Católica le conocemos como los primeros 7 diáconos. Recordemos que Esteban fue uno de los más conocidos, pero Felipe también fue otro de estos que fueron elegidos en el capítulo 6 para ayudar a los apóstoles en las responsabilidades que los apóstoles no podían cumplir, porque ellos tenían que cumplir las responsabilidades de la palabra y de la Eucaristía. Fue pues ahí que encontramos en el capítulo 8, versículo 4 en adelante, a Felipe, que era uno de los 7, uno de los diáconos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación. Versículo 12. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Mis hermanos y mis hermanas, cuando una persona es confirmada, el obispo les impone las manos. Es ahí donde se recibe la plenitud del Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Cuando es un niño y recibe el bautismo, son sus padres y sus padrinos quienes están aceptando en el nombre de este niño, porque el niño no tiene uso de razón todavía. Por eso se pregunta a los padres y a los padrinos si quieren que esta criatura quiere ser bautizada en la fe de la iglesia. Se hace unas preguntas y los padres y los padrinos aceptan. El sacramento de confirmación lo que hace es que confirma aquello que sus padres aceptaron en el bautismo. El sacramento de confirmación en realidad significa eso, confirmación. Se está confirmando algo que ya
se había prometido, que ya se había dicho antes. Cuando uno de nosotros nos comprometemos con alguien, a hacer algún compromiso, a ir a un viaje o prestar algo, después normalmente nos hablan o nosotros hablamos para confirmar. Les preguntamos si vas a ir siempre. Solamente estoy hablando para confirmar. El sacramento de confirmación es lo que hace, confirmar algo que ya se hizo antes. Cuando Felipe empezó a bautizar, recibieron al Espíritu Santo. Cuando alguien se bautiza, recibe el Espíritu Santo, pero es hasta la confirmación que se recibe la plenitud del Espíritu Santo, especialmente cuando es un niño. Fueron sus padres y sus padrinos quienes aceptaron en su nombre de él. Pero en la confirmación, cuando ya la persona tiene uso de razón, él o ella libremente aceptan lo que sus padres anteriormente habían aceptado. Por eso se le llama confirmación, porque están confirmando algo que sus padres aceptaron en su nombre de ellos. Aquí en los Estados Unidos se recibe el sacramento de confirmación normalmente a la edad de 15, 16 años, ya cuando los jovencitos tienen uso de razón. Dice pues los Hechos de los Apóstoles que cuando Felipe empezó a bautizar, él solamente bautizó, pero se necesitaba de alguien más que viniera a imponerle las manos. Y fue allí cuando los apóstoles, Pedro y Juan, vienen de Jerusalén a imponer las manos a estas personas para que recibieran el Espíritu Santo. Es pues en el sacramento de confirmación que el obispo impone las manos a los que van a recibir la confirmación y los sella con el aceite crisma en su frente para que queden sellados en la plenitud del Espíritu Santo. La confirmación, mi hermano, mi hermana, es recibir la plenitud del Espíritu Santo. Cuando se bautiza, se recibe el Espíritu Santo, pero es hasta el sacramento de la confirmación cuando se confirma lo que anteriormente se había aceptado. En la confirmación es solamente otorgado por el obispo, porque el obispo es el sucesor de los apóstoles. Es por eso que recordemos que el obispo es el grado tercero de ordenación, es el grado pleno, en plenitud. Recordemos, hay diácono, sacerdote, pero el obispo tiene el grado más alto porque recibe la plenitud de la facultad y es el sucesor directo de los apóstoles. Por eso la confirmación está estrictamente reservada para los obispos. Era necesario que Pedro y Juan vinieran a imponer las manos para confirmar lo que se había recibido a través de Felipe en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 4 en adelante. Que Dios, pues, que es bueno y misericordioso, nos dé siempre entendimiento para poder entender y abrazar nuestra fe y abrir nuestros ojos, nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón para amar a Dios y al prójimo. Que así sea.